son sectores seriamente afectados. Algunos van a ser más afectados todavía porque no van a poder reincorporar la actividad normal a partir de la próxima semana. De hecho, el gobierno en su decreto lo que ha sacado es que primero se reincorporan aquellas actividades intensivas sin mano de obra y que a la vez no genere riesgo de contagio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues entra la minería, entra la pesca, el tema agropecuario, algunos sectores de construcción, etcétera. Por ejemplo, entretenimiento todavía no. O sea, nadie puede dar ahora que se reabra, que los centros comerciales abran como si nunca, como si no hubiera estado nada. Entonces es un tema que va con mucho más cuidado. De hecho, el tema de restaurantes solo con delivery, todavía no se abre el restaurante al público en general, ¿no? Los sectores más afectados, bueno, alimentación, no me refiero al restaurante, sino a los que proveen los productos alimenticios, farmacéutico, higiene, prevención, servicios conexos, ¿no? Son los sectores que menos afectados porque van, de alguna manera, han ido trabajando con las restricciones, pero de hecho han bajado sus ingresos, pero siguen al menos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? De hecho, eh, tenemos que seguir contribuyendo todos a controlar la pandemia, porque es claro que en principio la cuarentena, el confinamiento que tenemos en todos los países declarados, tiene tiempo límite. Eso no puede ser indefinido porque viene un tema cultural que es la economía. O sea, el país no puede estar paralizado, no todo se debe ver desde acá, no todo es online, ¿no es cierto? Hay actividades que requieren presencia física. Entonces, de hecho, la próxima semana que se levanta la cuarentena en el Perú al menos, eh, eh, si no tomamos precauciones para seguir controlando la pandemia, esto puede rebajar. Y si rebota se traduce a veces en un problema peor del que tenemos, porque el rebote puede ser peor. Entonces, sin eso no hay forma de reiniciar la producción. Eso es lo primero que debemos ser todos conscientes, de seguir controlando, contribuyendo todos a controlar la pandemia en cada uno de nuestros países, cada uno a su forma, con sus políticas, con sus reflexiones y con cultura, obviamente, porque hay un tema cultural también acá, ¿no? El gobierno, los gobiernos de nuestros países están brindando algunas facilidades que se deben aprovechar. Tenemos que aprovecharlas, más allá de criticarlas, porque muchas veces nos dedicamos a criticar porque no son seguramente las facilidades perfectas, pero son facilidades al fin y al cabo, entonces debemos aprovecharlas al máximo. Yo personalmente creo que las facilidades que tenemos en el Perú son buenas. Yo creo que permite de alguna manera eh, empaquetar el problema y tratar de salvarlo, ¿no? Es una especie de salvavidas que nos van a... No vamos a acelerar, no vamos a correr, no vamos a lograr a llegar a la orilla rápido, no es una carrera, pero vamos a llegar flotando despacio, de tal manera que lleguemos. Y luego de eso, ya nos podemos quitar el salvavidas y seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que las pymes, voy a hablar específicamente de pymes, deben repensar la forma de hacer su negocio definitivamente. ¿No? Ya no podemos hablar que una galería, por ejemplo, en un centro comercial de galerías, donde pues estábamos acostumbrados a ir a comprar establecimientos no sé, 5, 9, 8, 10 metros cuadrados, había mucha gente, ya no podemos pensar en eso. Las galerías van a tener que readecuarse en su momento para evitar que haya mucho flujo de personas. Eso requiere inversión. Muchas galerías o muchos comerciales de este tipo, sobre todo la parte comercial, van a tener que buscar un esquema de venta del esquema por internet, online, buscar los deliveries, porque mucha gente va a tratar de evitar de ir a comprar, o sea, según moverás por productos esenciales, pero los productos no esenciales, pues mucha gente va a evitar de pedirlos. Entonces, si no le damos la facilidad al cliente para entregárselos de otra forma, pues nadie va a ir. Entonces, si queremos que vaya, debemos preparar la estructura para ello, ¿no? Las proyecciones indican que los sectores con más caídas son comercio y servicios. Entonces hay que concentrarse de repente ahí. O sea, ya tenemos el sector comercio y servicios, para empezar, contribuyen mucho a la economía de un país, esto que es comercio y servicio. Entonces,
hay que ver cómo nos concentramos, qué ideas tenemos, cómo las entidades microfinancieras pueden apoyar a dar ese salvavidas que tienen las empresas para poder seguir adelante, pasar la ola, ¿no? La venta de productos de ya no puede ser de la misma manera tradicional como ya lo había mencionado. De hecho, para poder pasar la ola, las pymes van a necesitar sí o sí el financiamiento, y especialmente financiamiento para capital de trabajo. Creo que esto no es algo que se los tenga que decir, es claro que lo necesitan para esto. No estamos hablando acá de financiamiento para desarrollo de infraestructura grande, de edificios, no. Estamos hablando del financiamiento de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Básicamente son todas las actividades operativas que la empresa tiene que financiar para poder generar ingresos. De hecho, es muy probable que los costos operativos bajen, porque ahora van a ser más eficientes las empresas, van a buscar minimizar los gastos, el tema operativo lo van a tratar de bajar más que puedan, pero van a poder evitar asumir esos gastos operativos, los tienen que asumir para poder salir adelante. Si ya la empresa tuvo que pagar gastos operativos en marzo, porque nuestra economía paró a de marzo. Entonces, en marzo tuvo que pagar gastos operativos. En abril también ha tenido que pagar gastos operativos. Y ya está cayendo mayo. Esto se reanuda la próxima semana, pero no entran todos a la reactivación. Entonces, probablemente mayo también sea un mes de gastos que hay que financiar. Entonces, una de los temas que circulaban personalmente comentaba pues, que estas temas que el gobierno nos ha dado, si bien son muy buenas, están demorando, ¿no? O sea, como que la materialización de estos desembolsos está tomando bastante tiempo. Recién están en tema de subastas, algunas empresas, entidades financieras ya se adjudicaron, entre ellas varias cajas, ¿no? Se han adjudicado líneas de crédito para estos financiamientos. Todavía los desembolsos no ocurren, que todo tiene que seguir todo un procedimiento. Si bien esto ya te como 3 semanas, aún no se tangibiliza. Entonces, la idea era que incluso financiara el mes de abril, pero no ha sido posible financiarlo en abril. En abril, las empresas se habrán caído en abril porque no van a tener la liquidez suficiente para poder financiar este mes y esperar, ¿no? Entonces ahora la esperanza es que tengan liquidez. Ojalá que esto ya no pase de esta semana que viene y las empresas puedan de alguna manera conseguir ese financiamiento. Ahí es donde entran mucho las entidades financieras. Aquí es donde las entidades microfinancieras juegan un rol, ¿no? Las empresas que dirán liquidez también financiar protocolos de seguridad, porque acuérdense que las normas en el Perú, imagino que en los países vecinos que ahora nos visitan, que ahora están participando, ya no va a ser la misma actividad antes. Las empresas tienen que someterse a un protocolo de seguridad, ¿no es cierto?, para evitar justamente el contagio. Entonces, estos protocolos cuestan. Es un gasto que no estaba previsto, es un gasto que no es normal en condiciones, no es un gasto de condiciones normales, es un gasto de condiciones extraordinarias. Entonces, ahí hay una inversión, hay un gasto a financiar, todo el tema de protocolo, seguridad, desinfección, ¿no? Entonces, hay que, digamos, tener bien claro los nuevos gastos que van a hacer. Tienen que hacer probablemente algunos negocios tienen que hacer nuevas acciones, readecuación, espacios para los clientes, que metros de distancia, protección o de medición de temperatura. Eso es inversión. Imagínense en una galería donde antes pasaban pues 1.000 personas, 2.000 personas por hora, ahora no va a ser. Entonces van a readecuarse, tienen que hacer espacios especiales para personas y eso involucra inversión. Muchas empresas tienen deuda. Antes que la crisis llegue, tenían deudas, ¿no? Y la venían pagando seguramente, buenos clientes, pero ahora no tienen ingresos. Entonces, de nada va a servir que las entidades microfinancieras den un crédito para que las empresas paguen el que tenían antes. Entonces hay que buscar un tema en el cual
en paquete de alguna manera las deudas que tiene versus el financiamiento adicional que requiere para poder hablar de otros cronogramas. Porque, por ejemplo, el decreto legislativo 1455 prohíbe, ¿no? Prohíbe que ese financiamiento que ahora se entregue sirva para pagar deudas anteriores. Bueno, dice prepagar, ¿no? Dice para prepagar deudas anteriores. Obviamente prepagar no se podrá, pero pues al menos servirá para pagar las cuotas, pero de nada serviría pues no haya un calce, ¿no? Entonces hay que buscar un calce financiero entre las verdaderas necesidades de la pequeña y microempresa y lo que la microempresa tiene que para que pase la ola. Como dice en la lámina, no ayudaría mucho otorgarles financiamiento para que paguen solamente deudas anteriores. Y lo nuevo y el capital de trabajo adicional que necesitan, ¿de dónde va a salir? Entonces, acuérdense que las empresas quiebran por falta de liquidez, no quiebran por un tema de falta de demanda, quiebran por liquidez. La demanda está contraída, sí, está contraída por un esquema forzoso. O sea, no es que se cayó el tema natural, forzosamente la demanda se contrajo y eso va a volver a explotar a nivel en su momento. O sea, eso hay que tenerlo claro, es una contracción temporal. Cuando este esquema, este problema de la pandemia pase, la gente imagínense que de aquí a 3 meses, 5 meses, próximo año, se diga, bueno, ya el virus quedó controlado, o sea, una, o ya. Entonces, obviamente la demanda va a rebotar, va a haber un efecto rebote de demanda que va a volver, esto yo, la economía poco a poco a sus condiciones normales. De hecho, no va a ser de golpe, va a ser paulatino, pero de todas maneras hay que pensar que la contracción de la demanda actual no es producto de una condición normal de mercado, no es una saturación de mercado, no es que por exceso de oferta, que apareció un producto sustituto, es una contracción forzada. En ese sentido, aquí un tema de que los negocios son los que más conocen cómo cree que va a rebotar, ¿no? ¿Cuál pasa con los casos de financiamiento? También es importante. Acuérdense que aquí estamos en una situación coyuntural en la cual podemos tener una empresa que ya tiene con deuda y tiene unas cuotas próximas a vencer y además se quedó con un problema de costos operativos sin financiar porque no tiene ingresos, necesita inyección de dinero para financiar su capital bajo, pero vamos a dar un cortísimo plazo. De repente antes teníamos clientes, ¿no? Las instituciones financieras financiaban capital de trabajo para que lo devuelvan en meses. ¿No? Excelente. Eso funcionaba porque el capital de trabajo tiene la particularidad que rota. Hay una rotación de capital de trabajo. Entonces, mientras el capital de trabajo está rotando, pues puedes pagar las deudas, puedes pagar los financiamientos en corto plazo. Aquí no va a rotar como antes, no va a rotar como antes, porque no hay la demanda de normales. Entonces, esto de aquí, este financiamiento hay que ser conscientes que no se puede dar el mismo plazo que se le da antes a una empresa en condiciones normales. Hay que buscar ese plazo ideal, ¿no es cierto?, para poder dar este nuevo crédito aprovechando obviamente los beneficios del Estado, las garantías que da el Estado. De hecho, el decreto legislativo 1455 ha hecho pensando en esto, te dan 2 meses de gracia. Ustedes podrán entender aquí, ¿por qué 12 meses de gracia en ese decreto legislativo? 12 meses significa que en esos 12 meses no tiene que pagar. Al no pagar, o sea, está diciendo de alguna manera que no espera que la demanda se recupere tan pronto. De hecho, no, van a esperar al menos este año no tengas todavía que pagar. Pero ojo, eso no significa que voy a quedar con el dinero y tenemos que tener la capacidad suficiente. Todo el mundo va a querer rescatar su negocio. Nadie quiere que se hunda su barco. No va a querer rescatar de alguna u otra manera. Si cuenta con el apoyo de la entidad financiera, ya soportada también en el apoyo del gobierno, y además con una buena voluntad y un buen plan del pequeño empresario de poder sacar esto adelante, creo que esto sale de todas maneras.
¿no? Entonces, los plazos de financiamiento son antes, plazos muy cortos no darían, ya que la demanda está contraída. Por ejemplo, ¿por qué el decreto legislativo 1455 te da 12 meses de gracia a 2 años de labor, ¿no? Más 2 años. Eh, Igual, imagínense pues que debemos analizar un proyecto ahora en estas condiciones. De hecho, van a ver, no puedes dar el dinero y ya a ciegas, ¿cierto? Yo no creo que las entidades simplemente den el dinero y probablemente tenga la garantía del Estado. De todas maneras, hay una evaluación. De repente será una evaluación de esto un poco más ligera, menos, menos estricta. De hecho, el decreto, el norma te dice cuáles son las condiciones, ¿no? Que estés bien calificado en el sistema, que no tengas deudas coactivas con el fisco, etcétera, ¿no? Hay ya los indicadores en la cual dice, bueno, este negocio funcionando bien. Y como ha venido funcionando bien, ahora de repente está mal, pero por culpa de él, no es por culpa de la mala gestión del empresario, es por culpa de la situación económica del mundo. Entonces, a esos vamos a prestarles. Se hacen una evaluación muy ligera, pero ahí va, ¿no es cierto? Sin embargo, van a haber muchos casos en los cuales no es tan simple cómo calcular lo que realmente necesitan las empresas. Normas te dicen, te dan unos topes, pero ¿cómo realmente vas a calcular? Solamente se va a prestar, solamente las entidades financieras se van a centrar en los fondos garantizados por el Estado. Es una buena pregunta que deberíamos respondernos, ¿no? Los que estamos en las entidades financieras, porque, claro, o sea, con fondos con garantía del Estado, el riesgo lo asume el Estado, ¿verdad? Pero podrían haber empresas que necesiten un poco más de inyección y las entidades microfinancieras en el Perú al menos tienen liquidez. ¿De acuerdo? Es todo un tema, ¿no? Poder, ¿cuánto puedes apostar de tu liquidez? O sea, de hecho, los fondos con garantía van a entrar, seguramente van a entrar porque ahí el riesgo lo asume el Estado, el riesgo lo asume la entidad microfinanciera o no lo asume en su totalidad, una parte lo asume. Pero, ¿qué pasa si hay más necesidad? Hay que evaluar, hay que hacer una evaluación más particular. Probablemente al inicio, pues, vengan desembolsos rápidos con los que provienen del Estado. Bacán, excelente. Con los fondos del Estado, uno hace desembolsos rápidos, pero que rápidos, porque hasta ahora no se dan, pero bueno, agilizando. Mientras solvente resuelve los problemas de muy corto plazo. Pero problemas de muy corto plazo no son todos los problemas. Se vienen algunos problemas de corto. Estamos hablando de que, imagínense que estos fondos alcancen para 2 o 3 meses de capital de trabajo. Es decir, de hecho, si la próxima semana empiezan estos desembolsos, muchas empresas dejan de pagar abril y seguramente han hablado con su personal, han hablado con proveedores, oye, espérate que llegue el desembolso. Ok, regularizan un pago de abril y luego mayo y se puede acabar ahí el fondo. Abril, mayo, tal vez junio, estirando un poco el dinero, es 3 meses y ahí. ¿No? Entonces, yo creo que al final las entidades microfinancieras resolvan problemas microempresas, de las empresas de muy corto plazo con los fondos que esta pone a disposición, el mayor riesgo lo asume totalmente el Estado. Pero también tenemos que empezar a ver estas entidades financieras probablemente, no todas, pero probablemente muchas de ellas van a requerir mayor financiamiento. Y ahí la microfinanciera ya no va a contar con los fondos del Estado, pero tiene sus propios fondos. Porque también es claro que si una entidad microfinanciera tiene mucha liquidez, ahora va a utilizar la liquidez del Estado, seguirá teniendo liquidez. La liquidez original se va a quedar ahí. Y hay que colocar, ¿no es cierto? Hay que colocar porque los spreads en tasa y todo eso que ha originado las subastas, no es que le va a originar un gran utilidad, es más que todo una las microempresas. Son costos prácticamente sociales, ¿no? Son tasas de interés bastante bajas, lo cual es muy bueno para la economía, para las empresas, pero también hay que pensar que microfinancieras tener, digamos, un stock de liquidez que tienen que empezar a colocar. Y por
financieros, ustedes saben que la utilidad proviene de tomar riesgo. O sea, no hay, o sea, el mejor ejemplo está en que si ustedes colocan el dinero garantizado por el Estado, ahí el riesgo es mínimo. Como el mínimo, la utilidad es mínima. Casi no hay utilidad, lógicamente no hay utilidad, porque esa tasa de interés que van a cobrar te va a ir prácticamente en cubrir costos operativos, ¿de acuerdo? Algunas financieras están utilizando este esquema para mantener o capturar clientes o quitarle clientes a la competencia, pero digamos que no va a generar grandes utilidades. Yo dudo que genere utilidades con esos esquemas. Entonces, hay que pensar también que tienes como empresa, como entidad microfinanciera, hay necesidades todavía no cubiertas. Por más que la microempresa o la pequeña empresa haya recibido el financiamiento garantizado, va a haber mayores necesidades y ahí es donde ya pues hay que hacer una evaluación más exhaustiva. ¿No es cierto? Las entidades financieras ya tienen que hacer una evaluación, ahora sí meterse porque el riesgo, ese dinero que pueden prestar ya a riesgo de la entidad microfinanciera. Entonces hay que tener en cuenta que la estructura de costos va a cambiar, algunos costos van a desaparecer, otros van a aparecer, ¿no? Van a desaparecer unos costos y van a aparecer costos de reacomodo. Las empresas al reacomodarse es gratis, aparecen nuevos costos. Hay que tener en cuenta eso en la evolución que vamos a hacer. El análisis de riesgo tiene que adecuarse bien, no es lo mismo hacer un análisis de riesgos de un proyecto en condiciones normales, un análisis de riesgos en condiciones actuales. Los riesgos son completamente diferentes. Algunos son certidumbres, ¿no es cierto? O sea, imagínense, ahorita no hay problema, prestan con dinero del Estado y si saben que el Estado paga. Pero ¿qué pasa? Todos apostamos, el Estado apuesta, todos apuestan, vamos a pensar, todos vamos en la dirección, el Estado, la entidad financiera y el microempresario va en una dirección. Es va no segunda. Entonces, todos queremos, yo también soy empresario, tengo empresa, yo no quiero que mi empresa quiebre. Definitivamente, es una empresa que personalmente la he desarrollado hace más de 10 años, ha funcionado bien, situaciones particulares como la ahora hacen que nos veamos en problemas, dificultades, pero yo no quiero cerrar. Mi última opción es cerrar. Y así todos los pequeños empresarios piensan igual. Tu última opción es cerrar. Esa es ya la situación final. O sea, si es que ya se paga demasiado, ya no tiene cómo pagar. Entonces, ahí es cuando empieza a tallar un poco la experiencia, ¿no? La experiencia del microempresario y la experiencia de la entidad microfinanciera. En general, como dice la LAMI, la evaluación financiera debe ser ajustada a la realidad. Entonces, para concluir la exposición, estamos en una situación atípica, pues, a nivel mundial, ¿no? El barco se está hundiendo y todos nos vamos a ver afectados. Entonces, todos tenemos que poner el hombro para sacar adelante esta situación. Como les dije, el Estado ya está poniendo su parte. En el caso peruano, imagino que en los países vecinos está igual, están dando su cuota de beneficios, sus facilidades. Obviamente se requiere. La economía del país se debe a las empresas. Punto. Si no hay empresa, no hay economía. Entonces el Estado tiene que entrar a ayudar. Las pymes aquí tienen un rol importante en la economía de Perú y se depende también de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de todas de la región. ¿Por qué? Porque no somos un país corporativo, no somos un país de grandes empresas como lo son probablemente países como Estados Unidos, Europa o de Asia, ¿no? Entonces no somos un país de grandes corporaciones, somos un país de pequeñas empresas. Entonces la gran economía se centra ahí. Estas empresas generan mucho trabajo y contribuyen significativamente a la producción, ¿no? Todos debemos ver la forma que salgan adelante. Y ahí es cuando las entidades microfinancieras, pues, como tienen muchas, al menos en el Perú, municipales, por ejemplo, en muchísima experiencia, son las que pusieron el modelo microfinanciero en el país, conocen bien las características, el comportamiento de las pymes, cómo piensan. Incluso, miren, hasta el sector que no es tan formal,
¿no es cierto? Las entidades microfinancieras conocen cuál es su rotación de capital de trabajo, cómo llega el recursos, cómo llega el dinero, y en función a eso toman el riesgo y prestan. Entonces hay un conocimiento importante, histórico, o sea, se conoce al cliente de muchos años, no de ahora. Entonces pueden adaptarse más fácilmente a nuevas necesidades. La evaluación digamos, el reacomodo de las empresas hay que recordar. Muchas microempresas realmente no van a saber cómo hacer su modelito, cómo es que se reacomoda. Por eso tienen que tallar las entidades, los analistas, los expertos de las entidades microfinancieras. Ese reacomodo va a requerir financiamiento, hay que determinarlo. En general, la evaluación financiera del negocio, digamos, en condiciones actuales del COVID, no debe ser igual que en las condiciones normales. Las entidades microfinancieras van a entrar que tener que tallar. De hecho, en condiciones normales, conocen el historial. Estas microempresas a veces prestan de manera muy rápida, con una evaluación muy sencilla, con unos ratios, ¿sí? Porque todo funciona, la cadena funciona. Situaciones como la de ahora, pucha, hay que ¿cuándo se ¿Cuál es su necesidad real de capital de trabajo? ¿Cuánto va a necesitar para poder financiar ese reacomodo, esos nuevos protocolos, ¿no? Igual, el análisis de los riesgos. ¿Cómo cambian ahora los riesgos? Entonces, es importante tener en cuenta que si bien el Estado ha puesto su cuota, ¿no? A través de las facilidades que el gobierno está dando con estos créditos garantizados y que seguramente van a ser muy buena, mucha ayuda para las empresas, es muy probable, pero es muy probable que no todas accedan, ¿no? A los créditos garantizados. ¿Por qué? Porque hay condiciones para acceder. Por ejemplo, si quieres 98 por cada día, pues tienes que haber declarado a la SUNAT, no tienes que tener deudas, no tienes que estar en cobranza coactiva, bien calificado, y te van a prestar un máximo de medio de ventas del año 2009. ¿Y qué pasa si la empresa no declaró todas sus ventas? Ahí viene un tema. Entonces, a lo mejor eso le va a costar ahora que no le preste el monto realmente sí. La empresa puede haber vendido realmente como él declaró como 100, digamos, en medio mensual. Entonces, la norma dice que presta 100, pero él vende 1000. Entonces, si vende 1000, necesita, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, la experiencia de las microfinancieras aquí es importante porque ya conocen a esa empresa, saben que no hace mucho, entonces, generarse su propio producto. Las entidades microfinancieras, yo sé que es un riesgo, es la condición, no es una condición normal, pero cronograma, no estoy diciendo que el dinero ingrese igual que el crédito garantizado. El crédito garantizado entra en un periodo de tiempo y más o menos ya en función a cómo va evolucionando se está preparando el crédito adicional. No es garantizado y es un crédito con riesgo, pero que las entidades microfinancieras tienen que tenerlo listo para que puedan entrar y dar ese segundo paso. Porque también es cierto que lo que puede pasar, y es probable, que muchas empresas tomen el crédito, no les sirva mucho más que para sobrevivir 3 meses más. No estaríamos viendo un problema, estaríamos postergando un problema. Hay que buscar la solución integral. Bueno, es todo lo que yo quería presentarles hoy. Yo dejo abierto el debate, las consultas, las preguntas y encantado de poder partirlas con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Alex. ¿Te parece? Tenemos mucha participación vía el chat. Antes de dar pase a que los compañeros puedan participar directamente, ¿te parece si voy pasándote las consultas para que tú puedas hacer un comentario? Claro. Por ejemplo, Luis Ríos nos comenta, con relación a los diversos programas económicos, FAE, Reactiva, se podría implementar como un producto a largo plazo en una entidad financiera
para que las empresas puedan acceder en momentos difíciles, bajo las mismas condiciones, tasas, garantías, entre otros. Las instituciones microfinancieras, ¿qué medidas, protocolos de seguridad adoptarán para proteger a sus asesores, analistas de negocio que tienen más contacto con las personas? Me parece que el tema aquí va más por el lado de seguridad de salud. Tal vez lo dejamos para responderlo vía nuestras redes, ¿no? Luego pregunta, ¿qué nuevas variables y análisis podría implementar el área de riesgos y créditos? Y has comentado tú que el análisis de riesgos debe ser ajustada. Creo que es un rol protagónico ahora para los expertos en riesgos, para que nos den esas herramientas y poder atender adecuadamente a nuestros clientes con un esquema de riesgos controlado. Alex. Sí, muchas gracias y muchas gracias por las preguntas que me parecen oportunas. Miren, a mi concepto, ¿cómo lo haría? Si yo tuviera que estar digamos, en los zapatos del gerente de una entidad microfinanciera como la de ustedes, de hecho, hay que ser totalmente transparente y totalmente sincero en ese tema. Hoy, yo no creo que ninguna entidad microfinanciera en general otorgue un crédito descubierto, ¿no es cierto? Con todos los niveles de riesgo que evita. Es una incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a rebotar. Entonces, no sabemos si va en julio, en agosto o el próximo año. Eso no lo sabe nadie a nivel global, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer o qué es lo que yo haría? Con los créditos garantizados, tenemos que, con los créditos garantizados, obviamente el pequeño empresario, el microempresario o aquellos que consideremos estratégicos como hay que hacerles entender que estirar ese dinero más que puedan, ¿no? Es un capital de trabajo, si normalmente en condiciones normales ese dinero les alcanza para 2 meses de capital, pues que ahora les alcance para 4 o para 5. ¿Por qué? Porque sí se va a poder hacer, porque van a también que renegociar sus obligaciones, van a comprar menos, van a seguramente a negociar con sus trabajadores, van a tener el número óptimo de trabajadores y algunas actividades que no eran tan esenciales ya las van a dejar de lado. ¿Por qué? Una vez que tenemos esto ya establecido con el crédito garantizado, donde el riesgo lo asume el Estado, nosotros en el interín tenemos que tenerlo para la siguiente salto. Ahí entran los recursos de la entidad microfinanciera, donde hay que hacer una evaluación del financiamiento. Ahora sí tenemos que proyectar, ver la modelación. Obviamente vamos a tener que escenarios, ver desde cuándo se reactiva la demanda. Y eso es información pública, todo el mundo lo sabe, a nivel global lo sabe, ya se siente, ¿no? Que, por ejemplo, hoy día en España ya abrieron, daron la cuarentena, entonces la otra semana nos toca a nosotros, y así, varios países, se va dando un poco, esto ya empieza, de alguna manera, Dios me a empezar al menos el camino hacia va a depender mucho de cómo evoluciona el tema del virus. Pero, ok, nosotros vamos a estirar, digamos, 4 meses el dinero garantizado, el financiamiento garantizado. Tenemos ese tiempo ahora para prepararnos como entidad microfinanciera y diseñar un producto que nos permita captar la mayor cantidad de estos clientes para darles ya un crédito sin garantía. Yo dudo mucho que el Estado vuelva a otorgar garantías, salvo que se postergue más, ¿no? Y sale otro producto garantizado a buena hora, ahí habrá otra inyección. Pero sí se pueden diseñar productos. Acuérdense que va a haber un rebote de demanda de todas maneras. El tema es que hoy no sabemos cuándo es. Cuando llegue ese rebote de demanda, los créditos se van a poder. Es una oportunidad de negocio. Es más, si las entidades microfinancieras hoy no colocan ese stock de liquidez, les va a generar pérdidas. Como dijo Darío, ya hay resultados, ¿no? Etc. Hay que buscar esquemas de refinanciamiento, tipo de cosas que permitan, de alguna manera, llegar a ese punto y generar un producto adecuado. Muchas gracias, Alex. Jorge Kiwo comenta,
Actualmente muchas empresas, pymes, estratégicamente están cambiando su giro de negocio para atender a sus clientes y sobrevivir ante la crisis producto del COVID-19. ¿Cuál sería el impacto de riesgos ante una nueva reestructuración financiera que asume la pyme ante un nuevo giro de negocio? Mira, el cambio de giro es algo que incluso yo recomiendo en mi presentación, lo que yo llamo reacomodo, ¿no es cierto? Reacomodo no solamente es de que si ahora es un restaurante, ahora voy a hacer delivery. Implica un cambio de giro, un cambio de giro. Hay que el microempresario, el pequeño y en general el empresario, o sea, tiene experiencia empresarial. O sea, no es alguien que, no estoy hablando de financiar productos totalmente nuevos, el primer proyecto, no, estoy hablando de que son pequeños empresarios que ya tienen muchos años en el mercado, conocen la realidad actual y simplemente vieron, oye, ellos se dedicaban, por ejemplo, a la confección de ropa en Gamarra, ahora pues que el negocio está por la confección de mascarillas y hay que comprar una máquina especial y de una línea de producción especial. Bueno, ese es un reacomodo. ¿Se puede financiar? Por supuesto que se puede financiar. Pueden haber cambios de giro bastante drásticos, pero la experiencia del empresario lo hace mitigar ese riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo de cambiar de giro? Primero, el riesgo está que a lo mejor te metes a un giro que no conoces mucho, ¿no? No conoces mucho como sector, pero como empresa es experiencia. O sea, hay una experiencia empresarial interesante. Pero a cambio estás entrando a un sector con mucha demanda, porque ese cambio de giro es para ir a una demanda mayor. Entonces, esta mayor demanda el riesgo que podría, porque no eres nuevo en este nuevo sector, pero no nuevo como empresario. Excelente. Tenemos últimos comentarios para cerrar. Voy a leerlos la mayoría y luego te doy el pase para que puedas hacer un cierre integral, ¿de acuerdo? Los tiempos estamos ya con el tiempo justo. Freddy Ramírez nos comenta que debemos tener presente que en la fase post-cuarentena, nuestro país seguirá teniendo los problemas de falta de acceso e informalidad de las actividades productivas. Manuel Chinga comenta, los ciclos operativos de los negocios se estarán modificando. La necesidad de capital de trabajo y financiamiento y la forma de calcularlo y por ende nuestra evaluación también van a cambiar, cosas que nos has comentado. A Jorge Quilla, Giovanni Bendezú pregunta, ¿qué criterio podemos tomar si una microempresa cambia de giro de negocio y que no cumple necesariamente con el requisito de 6 meses de experiencia? Carlos Canashiro comenta, una de las deficiencias que se presentan es la falta de manejo de flujo de caja por falta de las MIPES. Debemos de trabajar con mayor énfasis en poder educar a las empresas en este tema. ¿Cómo lo hacemos? Es un comentario que viene directamente de la operación, ¿no? Del crédito. ¿Cómo trabajas si las MIPES no te proporcionan un flujo con el cual puedas evaluar? Alex, tus comentarios finales para los mensajes de cierre de nuestro conversatorio. Muchas gracias, César. En efecto, las preguntas son oportunas y de alguna manera las he comentado ya en la presentación. En efecto, acá van a cambiar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se me quedaba en la cabeza la pregunta de cómo hacer cuando cambian de giro si no tienes 6 meses de experiencia. Yo creo que ahorita los requisitos formales pasan a un segundo plano. Lo que tiene que entrar a ahí son los requisitos de fondo. Entonces, para mí es importante que la empresa tenga experiencia como empresa más que como sector, que como giro. O sea, una persona, un empresario que ya tiene 10 años, 15 años en el mercado y se ha dado en frutas, ahora quiere vender, no sé,
alimentos de otro tipo, o cambiar de giro completamente, ese empresario, gerente, esa persona, si bien es cierto, no ha estado ese giro es nuevo, como empresa ha tenido experiencia, sabe qué cosa es vender, a lo mejor el giro en el cual entra es más fácil desde el punto de vista operativo. Si es más complicado, igual tiene la experiencia. Entonces yo creo que hay que priorizar el tema de fondo más que el tema de forma. Ahí tengo yo experiencias personales en el tema, cuando yo he querido hacer proyectos nuevos, sí he tenido la dificultad en el tema tradicional, en los bancos, que me dicen, tú necesitas 3 años de experiencia, pero yo he podido acudir al sistema de cajas y las cajas me prestó sin ese requisito. Y el proyecto salió muy bien, gracias a que una caja municipal, una microfinanciera apostó por el proyecto. Entonces, y eso fue en condiciones normales, o sea, eso no fue época de crisis. Entonces, ahora en época de crisis, vale mucho la experiencia del empresario. El tema del manejo de flujos es, aquí va a tener que entrar al taller ya la capacitación del analista, del gestor de créditos, de la microfinanciera, porque efectivamente va a encontrarse con clientes que no manejan estas herramientas, y si le vas a pedir al cliente tráeme un flujo de caja proyectado, pues no sabe de qué le estás hablando, ¿no? Entonces, la experiencia misma de la microfinanciera puede hacer que elaboren su flujo de caja o que tercericen el servicio para que analicen a esas empresas, digamos, con mucho más detalle, y le pueda dar mayores herramientas para que la entidad microfinanciera pueda tomar decisiones. Yo creo que aquí tenemos que un poco, olvidarnos un poco del tema más formal de requisitos, entrar más al tema de fondo. O sea, si realmente hay un negocio que tiene potencial, pero que gracias a la crisis, o gracias por la crisis ahora hay un problema, se puede rescatar, ¿no? Yo quiero agradecerles a todos su participación. Espero que este conversatorio haya servido de algo, al menos para crear alguna expectativa, ver de diseñar nuevos productos, y hacerles recordar también, César, nuestro escenario de la próxima semana, a ti para que veas esos detalles. Agradecerles a todos su participación, a la Federación por la invitación, y poder haber compartido con ustedes un tema tan interesante como el rol de las entidades microfinancieras en esta época de COVID, ¿no? Muchas gracias. Alex, muchísimas gracias. Por favor, te pido liberes la pantalla de compartición para que podamos pasar más información a nuestros compañeros. Entre tanto, Perfecto. comentarles en una reunión previa, justamente uno de nuestros participantes hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención. Estas oportunidades de inyección de capital que se están dando para las microfinancieras constituyen más que un negocio, una oportunidad para asegurar la supervivencia de nuestros clientes. Y creo que a partir de ahí es que podemos generar más oportunidades para nuestras organizaciones. Quiero darle el pase a John Sumaeta, que para compartir con nosotros alguna información. Previamente, sabemos que muchos de ustedes están siguiendo asiduamente nuestras actividades y queremos reconocerlas. Es por ello que estamos diseñando un sistema de reconocimiento de participación en nuestros conversatorios. ¿Esto qué significa? Que ustedes deberán acumular un determinado número de créditos. Esto es totalmente gratuito, y cuando accedan al número de créditos que vamos a definir, ustedes podrán optar a un reconocimiento, una certificación por parte de la Federación. Estar atentos entonces, lo vamos a publicar en el Face, lo vamos a publicar en nuestras redes, de modo que el esfuerzo que tú haces en participar, tus preguntas han enriquecido muchísimo esta conversación, este intercambio, y esto queremos reconocerlo. Y de esa manera tú vas a tener la oportunidad de contar con un documento formal extendido por la Federación que reconozca ese tu esfuerzo. Ahora queremos pedirle a John
que nos comparta un programa que complementa al que hemos tenido. Además, comentarles que Alex ha preparado una herramienta que nos va a permitir hacer este análisis del cual hemos estado conversando ahora. Esta herramienta va a ser distribuida a los participantes en nuestro próximo workshop en microfinanzas. Yo, por favor, dando los alcances del workshop en microfinanzas, estructuración financiera y análisis de riesgos. Adelante, John. Hola, hola con todos, buenas noches. No sé si me escuchan. Adelante, adelante. Bueno, del 11 al 15 de mayo tendremos el workshop de microfinanzas, estructuración financiera y análisis de riesgo en proyectos de inversión de la micro, pequeña y mediana empresa en tiempos de crisis. El programa está a cargo del expositor Alex Albújar y también del señor Luis Baba Nacao, ¿no? Pueden inscribirse enviando un correo electrónico a eventos@fpcmac.org.pe. Los costos son al alcance de todos los que puedan participar, ¿no? Ahí tenemos la información en la pantalla. Excelente. Vamos a tener información complementaria a lo que se ha impartido ahora. Alex está preparando un instrumento que nos va a permitir hacer la evaluación en condiciones de los riesgos actuales y adicionalmente vamos a tener una visión estratégica de lo que se viene de parte del reconocido consultor, el ingeniero Luis Baba Nacao. Bien, John, por favor, déjanos libre la pantalla. Pasamos al momento estelar en que podamos vernos a todos. Por favor, activen sus pantallas, sus videos, para poder tomar la fotografía de cierre. John,